7:35 de la mañana, estamos en la rotativa del aire con Noemí Mamani y Carlos Villarreal y ahora vamos a conversar. Le damos los buenos días al doctor César Delgado Guembes, abogado constitucionalista, además experto en temas parlamentarios. ¿Cómo está, doctor Delgado? Tenga usted muy buenos días. Carlos, a los tiempos que Delgado. te veo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Igualmente, mucho gusto de saludarlo. Aquí estamos con Noemí Mamani para esta conversación. Bueno, doctor Delgado, ayer se conoció que ya no se va a ver el tema de la bicameralidad. Usted sabe que hubo mucha polémica en torno al establecimiento de una cuarta legislatura y la rapidez con que se querían aprobar algunos proyectos de reforma constitucional. Uno de ellos, el retorno a la bicameralidad, también la regulación del uso de la cuestión de confianza, entre otros aspectos. ¿Qué le parece a usted que se haya retrocedido en esta intención y que se busque un mayor debate sobre estos temas, estas reformas? Me parece en principio saludable porque la modificación del reglamento del Congreso creando una cuarta legislatura a partir de la tercera con el propósito de hacer reformas constitucionales no era precisamente el método más idóneo para conseguir los resultados. Lo importante es tener en consideración que efectivamente había necesidades que atender, como era la bicameralidad o como es la regulación de la cuestión de confianza. Yo subrayaría incluso que es más importante, antes que la bicameralidad, la regulación de la cuestión de confianza, porque a partir de la disolución del Congreso del día 30 de septiembre de 2019, se afectó, a mi juicio, severamente el equilibrio entre poderes, sustrayéndole al Congreso la facultad que le corresponde, de acuerdo a la Constitución, de ser el órgano que decide respecto a el otorgamiento o al rechazo de una cuestión de confianza. Se la trasladó a través de la sentencia del Tribunal Constitucional de manera oficial al presidente de la República. Entonces se generó un desequilibrio entre poderes, se perdió la independencia entre poderes y el poder legislativo quedó menoscabado severamente respecto de una atribución que debe ejercitar en una democracia liberal como órgano representativo de la voluntad popular. Ese era el daño que tenía que haberse reparado. Pero la reparación del daño también tiene mecanismos idóneos. Uno de ellos era el haber utilizado las facultades que tenía el Congreso nuevo, el que se inicia sus funciones el día 17 de marzo del 2020, dentro de las normas que existieron al momento en el que el propio Congreso decidió iniciar sus funciones modificando su reglamento. No sé, pero, sí. Doctor, disculpe, no sé si usted ha tenido oportunidad de revisar, ¿no?, el proyecto de reforma constitucional sobre la regulación del uso de la cuestión de confianza que se iba a discutir, ¿no? Al menos no se aprobó, o sea, no alcanzó el número de votos requeridos de 87. No sé si usted lo ha revisado y si el proyecto en sí equilibraba las competencias entre Poder Ejecutivo y Legislativo. Claro, el proyecto lo conozco, la Comisión de Constitución me pidió opinión sobre la materia, la emití y en mi opinión expresé que estaba plenamente de acuerdo con el contenido de la reforma que se quería establecer, pero que discrepaba respecto de el momento en el que se iba a aprobar ese proyecto, porque no era nada conveniente desde el punto de vista democrático ni constitucional el hacerlo a través de un medio artificioso como era la creación ad hoc de la cuarta legislatura. Las medidas que contiene ese proyecto son estupendas, son muy buenas. Quizá habría que hacer un muy pequeño ajuste, pero la necesidad existió. Las medidas adoptadas eran idóneas, eran proporcionales, eran justas, pero el problema es que tú no puedes aprobar una reforma constitucional modificando el proceso según el cual tú vas a aprobarla. En principio, las medidas son adecuadas, eso es incuestionable. Ahora, mencionaste, Carlos, que no se había aprobado la reforma constitucional sobre la cuestión de confianza, pero lo correcto en este caso es afirmar que se ha aprobado hasta ahora la primera parte del proceso constitucional, porque la Constitución prevé que para reformar la Constitución tú tienes la posibilidad de aprobar la reforma con una mayoría absoluta. El número de votos alcanzado fue 81, por lo tanto, el siguiente paso debiera ser
conducir el proceso al referéndum. Eso sería lo que la Constitución preveía, pero bajo la condición de que el Congreso decida hacerlo, porque tiene otro camino, que es mantener la aprobación dada hasta que el siguiente Congreso sea el que resuelva, que sería lo correcto, porque este Congreso ya perdió la oportunidad de haberlo hecho. Doctor Delgado, en todo caso, ¿de qué forma influye o cómo va a influir las decisiones que tome el actual Congreso en esta cuarta legislatura, que si no me equivoco va hasta el 16 de julio, nos quedan poquísimos días? ¿De qué forma va a influir en el próximo gobierno, en la próxima gestión? Mira, lo más importante, Noemí, es determinar si es que esta acción de inconstitucionalidad que ha presentado el Colegio de Abogados de Ayacucho prospera y por lo tanto el Tribunal Constitucional declara constitucional o inconstitucional la modificación del reglamento. Si no hay pronunciamiento antes de tiempo, debería poderse realizar cualquier cambio dentro de la reforma que ha realizado el Congreso. Pero si como consecuencia de esta acción de inconstitucionalidad resulta que el tribunal declara inconstitucional la cuarta disposición transitoria y complementaria que ha generado el Congreso, muy probablemente los efectos de esa declaración de inconstitucionalidad podrían traer como consecuencia que todo lo que se aprobara dentro de la cuarta legislatura, que sería inconstitucional, carecerían de efecto. Por lo tanto, habría una sombra muy grave respecto de todo lo que realice el Congreso a partir del periodo que ha calificado como cuarta legislatura. Esa es la consecuencia. Doctor Delgado, se ha presentado una acción de inconstitucionalidad en el TC contra justamente la reforma o la resolución legislativa que establece la cuarta legislatura. ¿Usted cree que tenga, digamos, un resultado positivo para las pretensiones de quienes han presentado esta acción de inconstitucionalidad, que prospere? La acción presentada por el Colegio de Abogados de Ayacucho tiene como fundamento la violación o la transgresión de principios constitucionales. Eso es lo que tendrá que evaluar el tribunal. A mí me parece que desde el punto de vista positivo y estricto, no cabría afirmar que hay una afectación de la constitucionalidad. ¿Por qué? Porque el Congreso ha utilizado una facultad que le reconoce la Constitución como es la potestad autorregulatoria o autonormativa. La Constitución le da la facultad al Congreso para que se dé su propio reglamento y para que lo reforme. El principio es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque si bien tiene la facultad de darse su reglamento y de modificarlo, el Congreso ha procedido a modificar el reglamento con un fin específico que tiene una motivación, digamos que poco ortodoxa desde el punto de vista de la legislación, de la manera en la que se puede legislar, no solamente en el Perú, en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque el Congreso tenía una norma que era la que existió hasta antes del inicio de las funciones de este Congreso. Esa norma era la que te decía cómo se organizaban las legislaturas. Este Congreso empezó a funcionar en la segunda legislatura del periodo 2020-2021. Se modificó su propio reglamento y lo modificó precisamente para adecuarse a la urgencia que se tenía de que revise todos los actos del Poder Ejecutivo transcurridos entre el 30 de septiembre de 2019 hasta el inicio de las funciones del nuevo Congreso, así como determinadas funciones adicionales que han ido, digamos que fortaleciéndose o agudizándose a partir de la pandemia y a partir de necesidades sociales que han ido surgiendo, la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis educativa, etcétera, etcétera. Pero la pregunta Doctor es, Delgado, sí. La pregunta Doctor es, justifica. Sí. Bueno, ¿qué hago? Sí, doctor. Solamente quería pedirle saber cuánto tiempo demoraría, no sé, saber si es que esta cuarta legislatura procede o no procede, si es constitucional, inconstitucional. ¿En cuánto tiempo podríamos tener esa respuesta? Esa respuesta la debe dar el Tribunal Constitucional porque tiene un plazo para hacerlo, pero el Tribunal Constitucional también puede priorizar los temas, como ocurrió, por ejemplo, con la cuestión de competencia que presentó el Poder Ejecutivo en contra del Congreso. Ese fue un caso que, si se hubieran seguido los plazos ordinarios, se hubiera tardado muchísimo más, pero el Tribunal decidió darle un tratamiento prioritario a esa demanda
basada en el conflicto de competencia entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, y la adelantó en su agenda. Entonces, todo va a depender de que este tribunal adelante en su agenda esa materia, y de otro lado, que el Congreso tome o no una decisión respecto del reemplazo de los magistrados cuyo mandato ya concluyó. Eso es otra contingencia que hay que tener presente, porque si la comisión y el pleno optan por reemplazar a algunos de los magistrados, los resultados pueden ser totalmente distintos. Muy bien, doctor Delgado, como siempre, muy amable por estar con nosotros esta mañana en la rotativa del aire. Un gusto conversar con ustedes, Carlos y Noemí. Hasta luego, buenos días. Buenos días. Buen día, doctor. 7:46, Noemí, vamos a la pausa de inmediato y regresamos con la parte final de la rotativa del aire.